Bueno, muy buenas tardes. El tema que hoy nos ocupa es fundamental, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar en lo posible de que todos estos conceptos que han sido esquematizados oportunamente los podamos integrar y en un tiempo comprender. Es decir, que si nuestra materia o nuestra área de contenido es educación en diversos contextos sociales, quiere decir que vamos a lograr con estos conceptos una mayor comprensión de cuál es el alcance que tiene esta materia para ustedes y qué transferencia pueda tener estos contenidos en nuestra sociedad, es decir, en la realidad, en el mundo actual. Para eso vamos a decir dos cosas fundamentales. ¿Qué se entiende por educación? ¿Y cómo es trabajada la educación actualmente hoy, en nuestra época, siglo XXI? Para hablar de educación, necesariamente tenemos que entender el concepto de política, porque toda educación refleja, de alguna manera, cómo se la trabaja, no solamente en un municipio departamental, sino en una provincia o en un país. Es decir, que de alguna manera vamos a decir que la educación está condicionada por determinados factores que escapan a nuestro entendimiento, pero que sin embargo nuestros políticos, gobernantes o funcionarios sí la toman en cuenta. Cuando hablamos de educación, vamos a ver varios conceptos que son importantes, tales como los que les presento acá. ¿Qué relación tiene el concepto con América Latina? ¿Por qué hablamos de diversidad e igualdad? ¿Qué quiere decir políticas actuales desde el punto de vista educativo? O bien, estos otros conceptos que aparecen acá, como por ejemplo, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué habría que cambiar? ¿Y cuál es el nuevo perfil del profesor? También, en la parte final de la exposición, voy a hacer mención a algunos conceptos que tienen que ver con el adentro y el afuera de la escuela. Esos son muy importantes, porque nos van a decir y nos van a delimitar que cada vez que nos formamos en un contenido, en un aprendizaje, no lo hacemos únicamente para las cuatro paredes del aula, sino que tiene que tener transferencia al mundo real. Es decir, que las experiencias que ustedes tengan en la vida real y social, las incorporan nuevamente a la escuela y las traen asimiladas con nuevos contenidos. De lo contrario, sería todo teoría si nos basáramos únicamente en los contenidos escolares. Sino que tiene que tener transferencia al mundo real. Es decir, que las experiencias que ustedes tengan en la vida real y social, las incorporan nuevamente a la escuela y las traen asimiladas con nuevos contenidos. De lo contrario, sería todo teoría si nos basáramos únicamente en los contenidos escolares. ¿Por qué hablamos de una educación en diversos contextos sociales, diversos contextos críticos, y por qué hacemos referencia a la diversidad, igualdad e inclusión? En realidad, más propiamente que hablar de educación, deberíamos hablar de formación. ¿Por qué? Ustedes recordarán que en las primeras clases buscaron información acerca del contenido y el concepto de educación. Yo les aclaré algunos aspectos fundamentales. Lo que les quería decir es que en los primeros días de clase el concepto de educación había que ser revisado, teníamos que revisarlo, porque había otro concepto que aparecía con mucha fuerza, que era el concepto de formación. Vale decir que la cuestión y la pregunta, el interrogante es: ¿nos educamos o nos formamos? Porque ¿qué supone la educación? Nos formamos. Supone la intervención de una persona u otra en algún momento de la historia personal de vida de cada persona o de una sociedad. Y la formación vendría a ser algo parecido. Sin embargo, si hablamos de educación, vamos a tener que hacer referencia a tres estamentos fundamentales, que son la familia, el Estado y los centros educativos. Ahora, ¿existe alguien que de alguna manera tenga el monopolio de la educación, o sea, que sea dueño de la educación? ¿O la educación les pertenece a todos? Si revisamos este concepto, vamos a ver que la cualidad de la educación es un concepto que trae cada persona consigo mismo, o que es inherente al ser humano. Por lo tanto, al hablar de educación en forma novel o en forma totalmente, digamos, novedosa, vamos a decir que el concepto de educación se remite a lo que es un atributo del ser humano. ¿Por qué es un atributo del ser humano?
porque se presenta como una condición de posibilidad, en tanto y en cuanto puede recibir aprendizaje el ser humano. Es decir, puede formarse en una habilidad, en un conocimiento. Dicho de esta manera, se puede ver la educación como un rasgo distintivo del ser humano, del cual ningún otro ser habitante lo posee. Entonces sería más propio hablar de educación como un atributo y no como algo que se da, se entrega o se perfecciona en el sujeto, y hablar de formación para el caso de los contenidos y del aprendizaje en distintas áreas del conocimiento o distintas áreas de la formación del ser humano. Al mismo tiempo que hablamos de formación, vamos a ver que la vida del ser humano se desarrolla en distintos ámbitos. Entonces aparecen conceptos como diversidad, igualdad, inclusión e interculturalidad. ¿Por qué puse en el ser humano? ¿Somos todos realmente iguales? ¿O qué hay de distinto en nosotros que nos destaque como tal? Vamos a decir lo siguiente. Efectivamente, todos somos iguales, porque tenemos el atributo de la educación, la condición de posibilidad es la misma, y el rasgo característico que nos pertenece nos destaca. Pero ¿en qué somos distintos? Somos distintos en la forma de pensar, de ejecutar acciones, de decidir, de tomar la vida de una manera. En definitiva, somos distintos en la manera de ser, pero no como constitución, ya que todos somos seres humanos. Es decir, la tal diversidad existe, pero como un factor social, no como algo que nos separa. Y si hablamos de inclusión, vamos a reforzar este término y vamos a decir que todos tenemos las mismas condiciones que tenemos. Por lo tanto, no habría diferencia entre un ser humano y otro en cuanto a lo que tiene que tener la persona. ¿Dónde está la diferencia? En la interculturalidad, es decir, en las relaciones de las culturas entre sí. Es decir, no vamos a ver que hay semejanzas entre la civilización de Oriente con Occidente. Son totalmente distintas. Si nos remitimos a la forma de ser, de actuar y de vivir, de ser de un continente como el de África, y lo comparamos con el de Oceanía, o con el de Europa, o en fin, con el continente americano, vamos a ver marcadas diferencias. Pero las diferencias siguen siendo respecto de la cultura, pero no respecto de la constitución específica de lo que es el ser humano. O sea que hay algo que tenemos todos y que debe ser reconocido a pesar de los siglos, las décadas y los tiempos que han sucedido. ¿Qué quiere decir? Que ahí descubrimos en la formación principios y valores, aquello que nos va a hacer no solamente que no seamos tan diferentes, sino que seamos iguales en cuanto a nuestra constitución y en cuanto a nuestra forma de poder encarar las diferencias o las cuestiones que se nos presentan en la vida. Pero seríamos diferentes y distintos solamente en lo que hace respecto del pensamiento o en la forma de ser según las circunstancias que tengamos que atravesar. O sea que la decisión y la libertad en las personas son fundamentales. Es lo que nos va a determinar el actuar, y en el actuar conforme a una ética o a un sistema de valores, desde la familia hasta como ciudadanos, como habitantes, es decir, en nuestra condición de ciudadanos. ¿Por qué es importante destacar en estos conceptos el adentro y el afuera de la escuela? Porque no sería válido, no podríamos validar una enseñanza tradicional que termine siendo nada más que una experiencia entre cuatro paredes del aula y que luego no tenga transferencia al mundo real. Vale decir que todo concepto, todo aprendizaje que se lleva a cabo desde el profesor hacia los alumnos o a la inversa, que el profesor recibe desde su sistema de vida hacia el profesor, son importantes en cuanto se tenga en consideración la vida de cada persona. ¿Dónde? La vida en comunidad, la vida en sociedad. Por eso es que la educación en diversos contextos sociales nos remite a diversos tipos de lugares, ya sean en situaciones críticas, de pobreza o de marginalidad.
nosotros vamos a ver que si bien es cierto, hay igualdad entre un ser humano y otro, las condiciones de vida y las posibilidades de uno y otro no son las mismas. Pero esto nos remite a otros conceptos, como lo son el trabajo, la economía, pero no en cuanto a la capacidad de lo que tiene cada ser humano. O sea que la formación iguala en todo sentido a la persona. Las diferencias estarían en las condiciones de posibilidades materiales que muchas veces no se pueden alcanzar. Por eso no es lo mismo enseñar en un lugar donde están todos los recursos materiales a disposición de las personas, como en aquel lugar donde hay carencia de eso. Por eso es que hablamos del contexto de pobreza, o hablamos del contexto de marginalidad. En cambio, cuando hablamos de la formación de las personas, como en aquel lugar donde hay carencia de eso. Por eso es que hablamos del contexto de pobreza, o hablamos del contexto de marginalidad. En cambio, cuando hablamos de la formación, los contextos de pobreza y de marginalidad desaparecen, porque no se pueden entender sino en tanto y en cuanto se comprende que el sujeto, el ser humano, es uno exactamente igual al otro. Vale decir que las carencias, los aspectos críticos de convivencia social, o todo aquello que se refiere a la vida misma del sujeto, únicamente lo destacan y lo diferencian en condiciones de posibilidades materiales, pero no en condiciones de posibilidad como atributo, es decir, la educación. Esta va a ser la primera parte en la que yo he podido expresar y relacionar estos conceptos. Sigo con ustedes luego en una segunda parte. Gracias.